Los artefactos fuera de lugar, o UPARTs, por sus siglas en inglés Out of Place Artifacts, son objetos que, al ser descubiertos, parecen estar completamente desconectados del contexto histórico o tecnológico de la época en que fueron encontrados. Imagina hallar una herramienta sofisticada en un estrato geológico que data de millones de años atrás, o un mapa detallado de regiones que supuestamente no habían sido exploradas por las civilizaciones antiguas. Estos hallazgos no solo sorprenden a los arqueólogos, sino que también desafían las bases de la historia tal como la conocemos. El término fue popularizado por investigadores y exploradores que buscaban respuestas más allá de las explicaciones convencionales. Entre los ejemplos más intrigantes, encontramos objetos como el mecanismo de Antiquitera, considerado el primer computador de la historia, y la batería de Bagdad, un dispositivo que podría haber generado electricidad en la antigüedad. Estos artefactos no encajan en la línea del tiempo aceptada por la ciencia, y, por ello, despiertan debates intensos entre académicos, entusiastas de la historia alternativa y teóricos de lo desconocido. Sin embargo, no todos están de acuerdo en considerar estos objetos como anomalías genuinas. Algunos expertos sugieren que muchos UPARTs pueden ser malinterpretaciones, fraudes o simplemente coincidencias. Aún así, otros sostienen que estos artefactos son la clave para entender civilizaciones avanzadas que existieron mucho antes de lo que los libros de historia reconocen. Lo que hace a los UPARTs tan fascinantes es su capacidad de abrir puertas a preguntas más profundas. ¿Qué tan bien conocemos realmente nuestro pasado? ¿Podrían existir civilizaciones prehistóricas con tecnologías que igualaban o incluso superaban las nuestras? ¿O quizás estos objetos son la evidencia de algo aún más extraordinario, como contactos extraterrestres o viajes en el tiempo? En el próximo capítulo, exploraremos en detalle uno de los artefactos más enigmáticos y debatidos, el mecanismo de Antiquitera. Un objeto tan avanzado para su tiempo que ha dejado a científicos y arqueólogos perplejos durante décadas. En 1901, un grupo de buzos que exploraba los restos de un naufragio cerca de la isla griega de Antiquitera hizo un descubrimiento extraordinario, un conjunto de engranajes y discos corroídos que, a primera vista, no parecía ser más que restos de metal sin valor. Sin embargo, décadas después, estudios más detallados revelarían algo asombroso. Este artefacto era, en esencia, una computadora mecánica creada hace más de 2000 años. El mecanismo de Antiquitera, como se le conoce hoy, está compuesto por una compleja serie de engranajes de bronce cuidadosamente diseñados. Su propósito era predecir con precisión eventos astronómicos, como eclipses y las posiciones de los planetas, con un nivel de sofisticación que no debería haber existido en la antigua Grecia. De hecho, la tecnología necesaria para crear algo similar no se redescubrió hasta más de 1000 años después, en la época del Renacimiento. Los científicos que han estudiado el mecanismo, utilizando tecnología moderna como tomografías de rayos X, han quedado fascinados por su diseño. Este dispositivo no solo calculaba fenómenos astronómicos, sino que también mostraba los ciclos de los Juegos Olímpicos, lo que sugiere que era una herramienta multifuncional. Sin embargo, la gran pregunta permanece: ¿cómo lograron los antiguos griegos desarrollar un dispositivo tan avanzado y por qué no existen registros de otros mecanismos similares? Las teorías sobre su origen varían. Algunos académicos creen que fue el producto de una mente brillante de la época, como la de Arquímedes, aunque no hay pruebas directas que respalden esta conexión. Otros, más atrevidos, argumentan que el mecanismo podría ser un artefacto heredado de una civilización avanzada que desapareció sin dejar rastro. Y luego están quienes van aún más lejos, sugiriendo que este dispositivo es evidencia de contacto con inteligencias extraterrestres o incluso de viajeros en el tiempo que dejaron este objeto atrás accidentalmente. Pero el mecanismo de Antiquitera no solo desafía nuestra comprensión de la tecnología antigua, también plantea un problema fundamental. Si una civilización pudo haber desarrollado un dispositivo tan avanzado, ¿qué otras maravillas tecnológicas podrían haber existido en el pasado y se han perdido para siempre? En el siguiente capítulo, nos trasladaremos de Grecia a la antigua Mesopotamia para explorar otro artefacto desconcertante: la batería de Bagdad, un objeto que parece confirmar que la humanidad pudo haber descubierto la electricidad mucho antes de lo que pensamos. En 1938, el arqueólogo Wilhelm König
descubrió un artefacto peculiar cerca de Bagdad, Irak. Este objeto, conocido como la batería de Bagdad, consiste en un pequeño recipiente de cerámica que contiene un cilindro de cobre y en su interior una barra de hierro. Lo más intrigante es que, al llenar el recipiente con un líquido ácido como vinagre o jugo de limón, el artefacto genera una corriente eléctrica, aunque modesta. Este hallazgo dejó perpleja a la comunidad científica. La capacidad de generar electricidad es un logro que asociamos con la revolución industrial, miles de años después de la época en que se cree que este artefacto fue creado, alrededor del 250. Cristo. Si la batería de Bagdad realmente funcionaba como una fuente de energía, ¿para qué se utilizaba? Algunos creen que pudo haber sido empleada para realizar electrochapado, una técnica para recubrir objetos con una fina capa de metal, como oro o plata. Sin embargo, no se han encontrado pruebas concluyentes de que se practicara electrochapado en esa región durante ese período. Otros especulan que el artefacto pudo haberse usado con fines religiosos o ceremoniales, tal vez para sorprender a los adoradores con pequeñas descargas eléctricas. Por supuesto, no faltan teorías más radicales. Algunos investigadores sugieren que la batería de Bagdad podría ser evidencia de conocimientos avanzados transmitidos por una civilización anterior perdida o incluso de contactos extraterrestres. Estas ideas, aunque fascinantes, carecen de pruebas concretas, lo que hace que el debate siga vivo. El verdadero enigma de la batería de Bagdad no es solo su posible uso, sino lo que implica sobre el conocimiento de las civilizaciones antiguas. Si los pueblos de Mesopotamia entendían cómo generar electricidad, ¿por qué no se han encontrado más dispositivos similares o aplicaciones prácticas de este conocimiento? Esto sugiere que de alguna manera, estos avances tecnológicos se perdieron con el tiempo, dejando solo rastros de lo que alguna vez pudo haber sido. En el próximo capítulo, abandonaremos la Mesopotamia para viajar a América del Sur, donde exploraremos las misteriosas líneas de Nazca, figuras gigantescas talladas en el desierto que han desconcertado a investigadores durante siglos. ¿Fueron estas líneas mensajes para los dioses, mapas astronómicos o pistas de aterrizaje para visitantes de otros mundos? En el corazón del desierto peruano, un vasto lienzo de arena y roca alberga uno de los mayores enigmas arqueológicos del mundo: las líneas de Nazca. Estas inmensas figuras, conocidas como geoglifos, incluyen animales, plantas, figuras humanas y patrones geométricos, algunas de las cuales alcanzan cientos de metros de longitud. Lo más sorprendente es que solo pueden ser apreciadas en toda su magnitud desde el aire. Algo que plantea una pregunta intrigante: ¿cómo y por qué las creó una civilización que no tenía acceso a vuelos? Las líneas de Nazca datan de entre los años 500 a.C. y 500 después de Cristo, y fueron trazadas por la cultura nazca. Según los arqueólogos, los antiguos habitantes removieron las piedras oscuras del suelo para revelar el sedimento claro debajo, creando contrastes que han perdurado durante siglos gracias al clima seco de la región. Sin embargo, su propósito sigue siendo un misterio. Una teoría popular es que las líneas tenían un significado religioso o ritual. Algunos investigadores creen que estaban vinculadas a ceremonias para invocar la lluvia, un recurso vital en una región desértica. Otros piensan que las figuras representaban un mapa astronómico, alineado con constelaciones y fenómenos celestiales, sugiriendo un conocimiento avanzado del cosmos. Pero las hipótesis no se detienen allí. Desde que se descubrieron en la década de 1920, las líneas de Nazca han inspirado interpretaciones más controvertidas. Algunos teóricos de los antiguos astronautas argumentan que estas líneas pudieron ser creadas como pistas de aterrizaje para visitantes de otros planetas, o como mensajes diseñados para ser vistos desde el cielo por seres extraterrestres. Estas ideas, aunque fascinantes, son rechazadas por la comunidad científica, que apunta a una falta de evidencia concreta para respaldarlas. La dificultad técnica de crear figuras tan grandes y precisas, sin una perspectiva aérea, también alimenta el misterio. ¿Cómo lograron los Nazca mantener la escala y la simetría de estas líneas desde el suelo? Algunos investigadores sugieren que podrían haber utilizado herramientas simples como cuerdas y postes para medir y planificar las figuras, pero el debate sigue abierto. Las líneas de Nazca nos invitan a reflexionar sobre los logros de civilizaciones antiguas y su conexión con el cosmos.
¿Podrían estas figuras ser una forma de comunicación que aún no comprendemos del todo? En el próximo capítulo, nos alejaremos de las vastas arenas del Perú para explorar un artefacto aún más desconcertante: los cráneos alargados encontrados en diversas partes del mundo. ¿Eran simplemente una práctica cultural o evidencia de algo mucho más extraño? En diversas partes del mundo, desde Perú hasta Egipto, se han encontrado cráneos alargados que han desconcertado tanto a arqueólogos como a historiadores. Estos cráneos, notablemente diferentes de los de un ser humano promedio, han generado un sinfín de teorías sobre su origen. ¿Son simplemente el resultado de una práctica cultural? ¿O podrían ser evidencia de algo mucho más extraordinario? La teoría predominante entre los científicos es que estos cráneos son producto de la deformación craneana intencional, una práctica realizada por muchas culturas antiguas. Desde una edad temprana, se utilizaban tablas, cuerdas o vendajes para moldear el cráneo, creando una forma alargada que se asociaba con belleza, estatus social o incluso divinidad. Por ejemplo, en la cultura Paracas de Perú, este proceso era común y los cráneos alargados se consideraban símbolos de poder. Sin embargo, no todos los cráneos alargados descubiertos encajan con esta explicación. Algunos presentan volúmenes craneales significativamente mayores que los de un ser humano promedio, algo que no puede ser explicado por la deformación artificial. Además, ciertos cráneos carecen de las suturas típicas que conectan los huesos del cráneo humano, lo que alimenta teorías más controvertidas. Los teóricos de lo desconocido sugieren que estos cráneos podrían ser evidencia de una antigua especie humanoide aún no identificada, o incluso de seres extraterrestres que interactuaron con las civilizaciones antiguas. Según esta hipótesis, estos seres pudieron haber sido percibidos como dioses debido a su apariencia inusual, lo que llevó a los humanos a intentar imitar sus formas craneanas mediante la deformación. Por otro lado, algunos expertos argumentan que estas diferencias anatómicas pueden explicarse como anomalías genéticas raras o efectos del proceso de fosilización. Sin embargo, esto no ha logrado silenciar las voces que sostienen que hay algo mucho más profundo detrás de estos hallazgos. El misterio de los cráneos alargados continúa fascinando porque desafía nuestras nociones de la historia y la evolución humana. Si estos cráneos realmente pertenecieran a una especie no humana o a una raza antigua perdida, ¿qué implicaría esto para nuestra comprensión de la humanidad y nuestro lugar en el universo? En el próximo capítulo, abandonaremos el terreno de los restos óseos y nos adentraremos en el ámbito de los misterios tecnológicos. Exploraremos las piedras de Ica, grabados que parecen retratar escenas imposibles, como humanos conviviendo con dinosaurios y tecnologías avanzadas que supuestamente no existían en tiempos prehistóricos. En la tranquila región de Ica, Perú, un hallazgo arqueológico desafía las líneas del tiempo establecidas por la ciencia convencional. Las piedras de Ica son una colección de rocas volcánicas grabadas con imágenes que, a primera vista, parecen imposibles: dinosaurios interactuando con humanos, complejas cirugías de corazón y máquinas avanzadas que no deberían haber existido en las épocas prehistóricas que se les atribuyen. La controversia que rodea a estas piedras es tan fascinante como sus grabados. Fueron popularizadas en la década de 1960 por el médico peruano Javier Cabrera, quien dedicó su vida a estudiarlas. Según Cabrera, las piedras son evidencia de una civilización avanzada que habitó la Tierra mucho antes de las civilizaciones conocidas. Esta cultura, según él, habría poseído conocimientos científicos y tecnológicos que superan incluso los de nuestra era moderna. Sin embargo, la comunidad científica ha sido escéptica sobre su autenticidad. Muchos sugieren que las piedras son falsificaciones modernas creadas por artistas locales, y algunas confesiones han fortalecido esta teoría. Agricultores de la región admitieron haber fabricado algunas piedras para venderlas a turistas y coleccionistas. Pero incluso con estas revelaciones, el misterio persiste, ya que muchas de las piedras presentan un nivel de detalle y desgaste que sería difícil de replicar en un taller improvisado. Las preguntas no resueltas sobre las piedras de Ica las han convertido en un campo fértil para teorías alternativas. ¿Podrían ser vestigios de una civilización perdida que coexistió con los dinosaurios? Algunos teóricos sugieren que estas piedras fueron dejadas por visitantes extraterrestres que compartieron su tecnología con los habitantes de la Tierra primitiva.
Otros creen que podrían ser una herramienta pedagógica creada por una cultura avanzada para registrar su conocimiento. Una de las imágenes más desconcertantes muestra a un hombre realizando lo que parece ser una operación de trasplante de órganos, utilizando instrumentos quirúrgicos. ¿Cómo podrían haber conocido estos procedimientos en una época en que, según los registros históricos, la medicina era rudimentaria? ¿O es posible que estas piedras documenten algo más, una especie de conexión perdida entre nuestro pasado y un futuro desconocido? Las piedras de Ica permanecen en el limbo entre mito y realidad. Si son verdaderas, podrían reescribir la historia tal como la conocemos. Si son falsas, siguen siendo un testimonio de la imaginación humana y de nuestro deseo de conectar con un pasado más emocionante de lo que los libros de historia nos ofrecen. En el capítulo final, reuniremos todas estas piezas para explorar un tema aún más profundo, la posibilidad de que la humanidad sea parte de un ciclo eterno de ascenso y caída. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra civilización actual y para el futuro de nuestra especie? A lo largo de la historia, las civilizaciones han surgido, florecido y caído en un ciclo que parece repetirse una y otra vez. Desde la antigua Babilonia hasta las grandes potencias del siglo XXI, parece que la humanidad está atrapada en un patrón inquebrantable de ascenso y decadencia. Pero, ¿y si este ciclo fuera más que una simple coincidencia? ¿Y si, de hecho, estamos repitiendo los errores de una civilización mucho más antigua que se extinguió debido a sus propios excesos? Al mirar las civilizaciones perdidas, como los atlantes o los mayas, es difícil no notar similitudes alarmantes con nuestra sociedad actual. Las leyendas sobre Atlántida, por ejemplo, hablan de una civilización avanzada que alcanzó un alto grado de conocimiento, pero que cayó debido a la corrupción interna y al abuso de sus poderes. De manera similar, las crónicas de las civilizaciones mesoamericanas nos hablan de sociedades que, antes de desaparecer, pasaron por largos periodos de decadencia y autodestrucción. Podría ser que, al igual que estas culturas, nosotros también estemos en camino hacia una caída inevitable. Los avances tecnológicos actuales, como la inteligencia artificial, la biotecnología y la manipulación genética, son sorprendentes, pero también son riesgosos. El uso desmedido de estos avances, junto con los problemas sociales y medioambientales que enfrentamos, podrían estar acelerando nuestra propia caída, tal como lo hicieron las civilizaciones pasadas. Además, algunas teorías sugieren que el ciclo de ascenso y caída podría no ser algo exclusivo de la humanidad, sino parte de un patrón cósmico más amplio, relacionado con los movimientos astronómicos o con una especie de memoria cósmica que se repite a lo largo de las eras. Según estos enfoques, las civilizaciones emergen y caen debido a fuerzas que están más allá de nuestro control, ya sean naturales, espirituales o incluso cósmicas. El debate sobre si estamos atrapados en un ciclo eterno de ascenso y caída plantea preguntas incómodas. ¿Está la humanidad destinada a autodestruirse una vez más? ¿Es posible aprender de los errores del pasado o estamos condenados a repetirlos? Estas preguntas resuenan especialmente en la actualidad, cuando la humanidad enfrenta desafíos globales sin precedentes, como el cambio climático, los conflictos geopolíticos y las crecientes desigualdades. Para concluir, la posibilidad de que estemos repitiendo un ciclo antiguo es tanto un recordatorio de nuestras vulnerabilidades como una llamada a la reflexión. A medida que avanzamos en el tiempo, tenemos la oportunidad de elegir un camino diferente. Sin embargo, si no aprendemos de los errores de las civilizaciones pasadas, podemos estar condenados a repetirlos una vez más. En este viaje a través de los misterios ocultos de la historia, hemos explorado las huellas de civilizaciones perdidas, artefactos inexplicables y teorías que desafían nuestra comprensión de la realidad. Pero la pregunta que persiste es, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Estamos condenados a repetir los errores del pasado o finalmente hemos alcanzado un punto en el que podemos romper el ciclo y crear un futuro diferente? Te invito a reflexionar sobre estas preguntas y a compartir tus pensamientos en los comentarios. La historia, después de todo, no está escrita en piedra, pero podría estar esperando nuestra respuesta.